todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voz Charlie. Mi nombre es Pedro David Cifuentes y estoy aquí con... Lourdes Contreras, bienvenidos. ¿Y? Hola señores, mi nombre es Marvin Reyes y es un gusto de nuevo estar hoy acá. Bueno. Es que preguntaba cuándo se quitaba en el podcast anterior, cuándo terminó la Navidad por el arbolito, pues para No lo vamos a quitar, aquí lo vamos a dejar. Aquí Sí, pues, que se quede. esto se puede salir hasta febrero y no importa. Sí, o sea, ya ustedes no, tranquilos. ya no, imagínate estar quitando todo eso, guardar las cajas, no. Todo lo que se hace No, para lograr imagínate que el colocar podcast todo. salga en febrero y la gente dice, no, que ya pasó. No, es así, es temporada siempre. Todo el año. Temporada siempre, en el corazón. Sí. El día de hoy tenemos un episodio especial. Es un episodio que trae una lógica que ya estaba en el tintero. Habíamos estado revisando un poco y es algo que le queremos llamar historias de Navidad. Estamos pasando un momento en el que se vive mucho la nostalgia, se vive mucho esta época navideña de compartir, de estar en familia, ¿verdad? Mucho del corazón. Y justamente lo que queríamos era crear un espacio en donde pudiésemos narrar estas historias que nos permitieran de alguna manera compartir con los demás, ¿no? Entonces este es un episodio muy especial por eso, porque era una idea que habíamos tenido como equipo, principalmente Marvin traía esta idea, oye, hagamos esto, hagámoslo con tal marca, hagámoslo en tal lugar, y pues esto de alguna manera nos va a permitir explorar esta iniciativa. Entonces, para empezar, pues me gustaría que contáramos algo muy sencillo para ir calentando, y esto es cómo vivías la Navidad cuando eras pequeño. ¿Cómo sentías que la Navidad ya había llegado en tu familia? Ya había llegado a mi familia cuando, bueno, ya estábamos de vacaciones y a mí me metían a un curso de vacaciones, pero en el curso hacíamos cosas de Navidad. Ok. Maravilla, va. Sí, claro. No, era básicamente para no tenerme en mi casa. O sea, era por eso. No te Y, queremos tener aquí. Sí, y en el curso hacíamos cositas de Navidad, que manualidades de Navidad, que comida de Navidad, que todas las cositas así de Navidad. Entonces yo ya sabía que cada adornito, cada cosa que yo hacía en el curso, lo colocaba en el arbolito. Ok. Entonces me recuerdo siempre que era lo que más me gustó. Yo lo aprendí a hacer y dije, qué bonito, me encanta. Hice 1000 iguales y llené el árbol de todo eso, que eran los vasos plásticos, los vasos de Duropor, Ajá. al revés, Ajá. y se le colocaba aquí un gorrito y ojitos Ok. y era un Frosty, o se ponía de rojo y era un Santa, y así. Entonces yo llevaba uno y le dije, mamá, mira, esto lo hicimos hoy en el curso, y que qué bonito, cómprame un paquete de vasos, y me compró Hacer y la ahí familia estuve entera. haciéndolos, y ya les ponía que la lana o lo que sea para colocarlos en el arbolito. Se caía uno y yo me desesperaba y no, yo quería bien el arbolito con mis adornitos y todo eso. Entonces ya sabía que era Navidad cuando me metían al curso, que fueron Ok. como 3 años, así Ok. seguiditos, y después ya no. ¿Cuántos Porque años tenías? tal vez como unos, ¿qué? 7, 8, 9, ya no. ¿Y Ok. qué pasó con el árbol de aquí entonces? Los vasitos. Espérame, ahorita va a Porque no traer la tenemos vasitos decoración. Los aquí. vasitos, ¿qué pasó? Sí, esa habilidad la queremos ver aquí. Pues que Sí, se miren lo siento. hasta Que había los adornos ahí. No, que de hecho el arbolito acá presente lo hizo nuestro estimado Marvin junto a nuestra diseñadora Chai. No, todos. No, solo Está ustedes no lo lindo. hicieron, los demás decoramos acá porque la gente Sí, está yo súper solo llegué decorada. un día de la nada, ya todo Y estaba en todo. Navidad y fue como, wow, ¿qué pasó aquí? Pero ajá, así era como yo sentía que había llegado Navidad. Ah, buenísimo, qué padre. Marvin. Ay, hijo de la gran. Complicado porque no a todos nos pagaron cursos, ¿va? Pero yo creo que algo que marcaba, pues, en el podcast anterior era como ver la televisión, saber que las series que existían en ese momento empezaba a cambiar. Voy a mencionar los canales, Como Canal un poquito 7. la programación. ¿no? Ajá, empezaban los santas, empezaba los anuncios, creo que, pues es lo que hablamos, pues han venido marcando como la historia. Ya sabías que una mesa bien servida, no sé qué, ya sabías Claro. que venía la época navideña, que tenías que portarte bien por los regalos, que la abuela empezaba a exigir que para que hay que hacer el tamal, o sea, Claro. todo ese movimiento en la familia era lo que sentía yo que marcaba que ya se acercaba la época como tal, pues porque al final yo, pues ya no, ¿cómo puedo decirte? Yo sí trabajaba en las vacaciones. Ok. Entonces, de alguna manera, en la familia o con mi mamá,
pues mi hermano y yo nos tocaba trabajar en vacaciones, o sea, de lo que fuera. Ujú. Y creo que en ese entonces se marcaba mucho ser el empacador de ciertos comerciales. De, Ah, Ay, sí, qué claro. bonito. Yo siempre quise O lo de ser. los regalos, ¿no? bonito. Yo siempre quise ser. A mí porque me encanta empacar regalos. Me Hubiéramos encanta. cambiado. Marvin en el curso Te y lo lo juro, yo Bordes siempre empacando. quise ser y hasta la fecha siempre he querido trabajar en un centro comercial así mero grande que ponen vacacionistas y que Sí. se llena. Y Ujú. siempre he querido trabajar ahí. Contráteme. Ya sé. Sí, ahí está, para vacaciones ahorita que... O sea, ¿te gusta como doblar papelitos? Sí, así que tomar todo papelito quede ahí. Moñita. ordenadito. y Feliz Navidad. Pues yo de ese lado, era como saber que ya venían las vacaciones, que te ibas a ganar un poquito de dinero, Ujú. también para ayudar en la Ujú. casa. Entonces, y ver a la gente, lo que te decía, con las bolsas, creo que Andar eso... cargando cosas, Ajá. que te aventaran en el autobús. Sí, eso. Era alegre, es alegre. Creo Ok. que las generaciones, siento que de alguna manera deberían de vivir una parte de esas cositas Claro. tan sociales o no sé cómo podría decirlo. Ajá. Ajá. Va. Sí. Podría ser. Tú. Yo de lo que me acuerdo que me marcaba mucho, primero era salir del colegio. A mí la verdad no me gustaba ir al colegio. Nada, en lo más mínimo. Entonces para mí era como el premio máximo que terminara. Ya sabías que se acercaba una época. Y a mí la sensación de que ya se acercaba la época era el frío, ¿saben? Ajá. Era la sensación de que justamente comenzaba a bajar la temperatura, que tenías que empezar a utilizar suéter, chamarra, chumpa. Y de alguna manera que llegara mi mamá y dijera, bueno, hay que hacer las cartas de Santa Claus. No, eso era como un hito muy, muy específico. O sea que sí hacías cartas. ¿Tú Sí, también? ¿No? Ya sí, no. sí. Ya Sí, no bueno, sé. mi mamá nos hacía hacer una carta. Yo no hacía algo tan elaborado, pero sí me acuerdo que dibujaba. Me acuerdo perfectamente pues, de una ocasión en el que en mi mente yo quería un Game Boy, porque el Game Boy lo que está así Ajá. como de moda, el Game Boy Color, y porque traía el Pokémon y que no sé qué. Y me acuerdo que lo hice así, y de todos modos Santa Claus no me trajo el Game Boy. Sí, Porque- pues va a pintarlo. y Ajá, todo. porque resulta que genuinamente me ha ido súper mal en las Ah, calificaciones. tampoco. O sea, pero pidamos súper mucho. mal, súper mal. Me acuerdo perfecto porque yo seguía yendo al colegio en vacaciones. O sea, yo no me acuerdo de fechas específicas, ni meses, ni pues, semanas. ¿a De qué hora espera? retranca. Porque tenía que ir a hacer esos exámenes Él otra esperando vez. vacaciones y lo volvían a meter. Y lo ¿va? volvían a meter. Y otra vez ir a hacer el bendito examen. Y otra vez. Ya hasta yo no entendía por qué tenía que ir a hacer otra vez el examen, ¿sabes? Porque O sea, habías perdido. sí, no, seguramente era porque Sacando había remedial perdido. estaba ahí. No, sí, de verdad. Entonces, eso marcaba mucho, ¿saben? El hecho como que ya había que hacer la tarjeta. Y también el hecho de que en mi familia, mi bisabuela, que en paz descanse, era ese punto de unión, de encuentro, Ujú. en donde ella hacía los tamales, ¿no? Entonces, los tamales los hacían en la casa. Era una tradición que venía desde hace muchos, 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 muchos años, en donde yo me acuerdo perfectamente, yo pequeño, estando ahí, viendo cómo hacían una olla gigantesca, ¿no? Y con una paleta enorme. Y era mucho de familia porque en mi casa no se acostumbra mucho a comer fuera, ¿saben? Porque mi Sí, bisabuela era una claro. persona muy delicada, una persona muy, muy como, no, ¿quieres algo? Te lo cocinamos aquí en casa, ¿no? Entonces ella hacía los tamales, hacía unos tamales muy ricos, porque justamente tiene una historia de por qué ella hacía los Claro. tamales, se los voy a contar más adelantito. Ok. Entonces, eso era lo que marcaba mucho. Comenzaría a tener esos puntos de encuentro con la familia. El que terminabas Más clases y seguido. volvías a regresar. Y volví a clases. regresar y no entendía por Ok. qué tenía que seguir yendo yo al colegio cuando todos Sí, yo estaban de hice, yo hice vacaciones. todo bien. Decías, bueno, Todo bien, claro. Y eso era lo que más marcaba la Navidad. Y ahorita me gustaría, justamente con pues sentimiento de las historias de Navidad, pues que contemos una anécdota muy específica al respecto de alguna vivencia. No necesariamente tiene que ser de la niñez, sino puede ser en la época actual, de algo que nos haya pasado en Navidad, ¿no? Entonces, ¿quién empieza? mira, yo tengo una de mi hermano, que ese es un materialista hasta la fecha, o sea, la Ujú. recuerdo. Nosotros solo éramos tres, mi mamá, mi hermano y Ajá. yo. Pero una vez mi hermano trabajaba, entonces se metió a trabajar y la cosa es que era como, estaba emocionado porque nos iba a dar regalos, ¿va? Ok. A mi mamá y a mí. Y resultó que él me compró una moto de esas de control remoto, porque no sé si te recuerdas que antes habían esas motos de control remoto que Ajá. el cable no daba pues ni Ajá, y tienes que ir cuartos. corriendo un Ajá. poco con el coso. Era como, pues ahora ya son inalámbricas, ¿va? Ajá. Pero antes no. Entonces resultó que mi hermano primero destapó el regalo él, ¿va?
Ok. Yo hasta Mira lo que trae. ajá, y lo destapó. Él era el más emocionado. Y la bota, o sea, de la mesa, y se Ajá. quebró la moto. O sea, Ok. y hasta, Clara. entonces nunca lo disfruté, pues, porque al final lo abrió, lo jugó y se cayó. O sea, ese es Ujú, como mi, lo ujú. que tengo como el recuerdo más de regalos de Navidad, por Ok, ejemplo. ok. Fue como la ilusión que se desvanece. Sí, y yo creo que era como, bueno, fue hasta la fecha creo que ha sido frustrante para él, porque siempre que llega una Navidad se lo recuerdo, ¿va? O sea, si me vas a dar algo que, pero dámelo a mí, yo lo abro y yo lo voto, pues, ¿va? Claro, Pues, ujú. claro, claro. Ah, mira, qué padre. Bueno, Urs. yo tuve, en esa transición de la niñez a la adolescencia, yo Ujú. ya podía usar tacones, porque ya me dieron permiso de usar tacones, entonces yo estaba Chipe, emocionada. ah, híjole. Sí, entonces yo tenía unos tacones azules, así, azules, azules, Ujú, y eran como que preciosos. Mi cumpleaños igual es en diciembre, a inicios, me regalaron una bufanda azul ujú. que empataba re bien con los tacones. Entonces dije, el estreno, ya, lo ¿Cuántos tengo. años tenías ahí? Ay, Dios mío, como que 15, 16. Entonces ya dice, bueno, este es mi estreno, esta blusita, todo perfecto. Viene en la lista y me recuerdo que tengo hasta una foto de eso. Me puse los taconcitos, pantalón, la blusita y la bufanda, toda feliz. Ajá, eran aproximadamente a las 7 de la noche. Ajá. Entonces yo iba a estar así toda la noche, ¿verdad? Hasta las 12. Ya en eso de las 10 empiezo a sentir cierta picazón en el cuello, así mera Ujú. rara, y bastante, y empieza. Y yo digo, ¿qué pasó? No sé si había sido un tamal que me comí algo, no sé. Me quito la bufanda y acá todo rojo. Tenía una Uh, alergia horrible. La bufanda era de lana. Mi Ajá. mamá no me había dicho que yo era alérgica a la lana. Ok. Y esa Navidad yo decía, no, puede ser, estaba aquí, paré Toda con hinchada. loratadina, paré con todo, paré así mal, mal, mal. Ujú. Y yo de, no, la Navidad se fue. Adiós a la bufanda, adiós a los tacones, ya no me puse nada, pasé en cama. ¿Fue la bufanda o fue el novio? Ay, Dios, que iba a tener novio en No, pues, ese entonces, no Y me la bufanda es la dejaba. excusa para ajá, tapar todo, ajá, ¿no? ajá. Uno pregunta, ¿va? No, era la bufanda, usted sí la pasé re mal. Y ahora no uso nada de lana igual, o sea, si toco algo de lana es como que me ¿Es en limpio rapidito porque serio? sí me da alergia. Y parecí toda roja, entonces ya se fue adiós a mi outfit, adiós a la Navidad y pasé acostada en cama porque sí estaba alergia ¿Pero y qué luego te fui a... dio así como Como Alergia. fiebre? como irritación, Ok. como alergia, bombitas, así, se puso todo rojo, ya luego empezó como fiebre, así. Sí, fue Ujú. una Navidad que aquí la tengo marcada y recuerda que tengo una foto así, porque quería que salieran los tacones y que Ajá. saliera todo así. Pero, chao, esa Navidad. Entonces Ok. es el único recuerdo que sí tengo así bien, bien fuerte. Marcadísimo. Sí, ajá. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo? Híjole, ya tengo muchos recuerdos, la verdad. Pero en específico, me acuerdo mucho de una ocasión en la que hubo un momento en que mi familia, digamos que mi hermana y yo, estábamos viviendo en México, Mm. porque ya estudiamos en la universidad y todo eso. Mi familia, que también vivía en México en ese tiempo, a mi padre lo cambian de trabajo y se va a vivir a El Salvador. Entonces, digamos que la familia se separó. Y Ok. así, eh, originalmente, porque ahorita todos vivimos en un país diferente como tal. Y entonces, y me acuerdo mucho que en esa ocasión llegaron mis padres a pasar la Navidad con nosotros en México. Y obviamente allá, pues nosotros como mi hermana y yo, pues teníamos como que los muebles que habían dejado mis padres y todo allá. Pero técnicamente no nos daba como el tiempo, ni teníamos las decoraciones, no me acuerdo, no están guardadas como para hacer y poner un árbol de Navidad y Ujú. hacerlo, Ok. hacer como más navideña el Decorar. espacio, Ujú. ¿no? Y entonces yo me acuerdo, yo sí, ¿cómo le hacemos? Porque están mis hermanos están pequeños y pues que tengan árbol de Navidad, ¿no? Entonces dije yo, pues me puse a buscar ideas en internet y encontré una estructura que habían armado un árbol de Navidad con libros. Ujú. O sea, esto los vas poniendo así, o sea, Ujú. acostados Ah, sí, sí. y empiezas a Entonces, armar una estructura. Claro, necesitas un montón de libros para hacer esa estructura, pero a mí me gusta mucho leer. Entonces yo tengo muchísimos libros y en México tengo muchísimos libros. Creo que cuando hice el inventario tenía casi que más de 1300 libros en mi cuarto. Entonces eran demasiado. muchísimos libros y entonces pude armar el árbol de Navidad de libros y se volvió tan icónico que tenemos una foto donde estamos los cuatro hermanos y inclusive está mi gatita ahí que la está cargando mi hermana pequeña con el árbol de libros, ¿no? Y eso se quedó como muy marcado porque esa foto después se la pasaron, ya sabes, entre los grupos familiares y no sé Ujú. qué. Y quedó muy marcada la idea de hacer o vivir la Navidad con lo que tienes, ¿no? Ah, De si ok. lo que querías decorar es
En ese momento se nos ocurrió y yo tenía un montón de libros, logramos hacer un árbol de libros y un poquito la lógica bueno, en algún momento fue árbol, la hoja de papel y también pues todo el contenido que viene detrás, todas las historias que están dentro del árbol ahora, ¿no? Y esa lógica que quedó muy bonita y mis hermanos pequeños se acuerdan perfectamente de cuando hicimos ese árbol. Porque al final, literal, solo me acuerdo que iban corriendo, iban a mi cuarto, agarraban un libro, se lo llevaban, lo ponían, no, este está muy grande para esta parte, regresaban, buscaban otro y estábamos como que dando las vueltas, entrando y saliendo, entrando y saliendo para poderlo construir hasta que quedó, Qué cool. ¿sabes? Entonces, Pero, eso me acuerdo mucho. ¿sabes qué grueso lo que acabas de decir de hacer la Navidad con lo que tenés? Ujú, Ajá. O sea, no es que no hagas un esfuerzo. O sea, ujú, hay gente que hace mucho esfuerzo por querer hacer una Navidad. Perfecta. Ajá. claro. Pero qué bonito lo que dijiste, o sea, hacer la Navidad con lo que tenés. O sea, ni más ni menos, sino tal vez lo necesario, digamos, Sí. ¿verdad? Sin endeudarte, sin. O sea, Completamente. qué Que interesante al, es. que al final es como que... Te voy a robar la frase, pero. Al final es como ir un poco contra la corriente del espíritu Sí. consumista que lamentablemente se ha ido gestando mucho en esta época, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que genuinamente es importante? Y nosotros sí lo vimos mucho porque nos separamos como familia, Ujú. ¿verdad? O sea, ya los hermanos grandes nos quedamos en un país, mis padres se van con los pequeños a otro país y llegan y realmente el regalo y lo bonito era de poder estar juntos. O sea, no era el tema de que, ay, ¿qué me iban a traer? No, era, ahorita lo que importa es estar juntos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí vemos qué hacemos, pues. Pero ya estamos juntos. Eso era como lo importante, ¿no? Y aquí es donde viene la reflexión, ahí para que le sumemos todos. Es como, ¿qué mensaje les gustaría compartir con la audiencia, con todas aquellas personas que vean esto, al respecto de lo que se debería vivir en la Navidad, del origen, de lo que viene del corazón, de alguna tradición que piensen ustedes que se debería de recuperar? ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Uy, empieza el low. Toca ya. Y así es. Nos No, fuimos sabes, profundos. esa frase que dijo está buena. Está buena, Va a está ser la buena. frase del Otra podcast. frase. Porque yo creo que tal vez en el podcast anterior decía que no, bueno, yo no había sido parte de tanto del consumismo porque la verdad yo viví navidades muy limitantes. O sea, simplemente va a haber estreno o regalo. Ujú, ujú, Entonces es un pantalón que te tiene que durar todo el año ujú, y un regalo sencillo. ujú, O sea, no eran 10,000 regalos o sea, ujú, yo no vi en mi casa un árbol así como ahora que está repleto así de ujú. regalos que no caben los regalos, no. Entonces, yo creo que esa parte, eso de hacer la Navidad con lo que uno tiene, creo que tal vez ahorita lo estoy viviendo porque, o Ajá. sea, solo con lo que uno sale o con lo que uno tiene puede tener una Navidad, porque creo que lo más importante es vivir con la familia. Yo ahorita me estoy más preocupando por con quién voy a pasar, Ujú, no lo que voy a tener ese día, no lo que me voy a ujú, poner, no lo que vamos a comprar, sino con quién. Si la voy a pasar con mi familia en esta casa o en esta casa de la familia, pero con la familia, nada claro, más. No simplemente si juntos. tengo esto o vamos a comprar esto o hagamos... No, creo que eso es lo único con lo que estoy pensando ahorita en la Navidad, tal Ok, vez. sí. Ajá. La persona con quien vas a compartir, ¿no? Sí, nada más. Que sería mi familia. Eso. Súper. Marvin. Uy, Y del corazón, venga, sí, sáquelo. sí, sí. Yo creo que la vida, diría Arjona, la muerte me enseñó que hay que vivir. Ujú, Porque, pues, con quien vayas a vivir hoy, probablemente no las vas a volver a vivir. Entonces, creo que aprendí a que esos momentos, si tenés para un tamal, está bien. Si no tenés para un tamal y tenés frijoles, está bien. ujú, Si tenés para un pavo, está bien. Pero lo importante es guardar esos momentos lindos con ujú, las personas, que no importa. Yo miro mucho afán en la gente, que sí, que el regalo, y está bien. O sea, los que tienen las posibilidades y lo pueden hacer re ujú, bien. Pero creo que a veces el estar con tus viejos, con tus papás, con tu mamá, que en algún momento ya no van a estar, atesorar eso, ¿verdad? Yo ujú. creo que 1000 veces es más importante y lo aprendí por mucho tiempo cuando mi mamá estuvo enferma, que ella no quería un regalo, ella quería solo hablar conmigo. Claro. Entonces muchas veces esas navidades eran platicar, Ujú, más que el pavo, más que muchas cosas, era hablar, pues. Entonces creo que más que afanarnos en muchas cosas, es ese acercamiento con tu familia, con tu ujú, hermano. ujú. Bien dice, está trillado la reconciliación a veces con Claro. esas personas.
Ujú, es muy importante y a veces reconciliarte con vos mismo, ujú, porque Sí. venís vos también golpeado de un año entero donde tal vez te frustraste, donde te enojaste, ujú, ¿me entendés? Entonces creo que esa parte también es, para mí, creo que es lo más importante, el reconciliarte con vos, ujú. no con las personas como de pelea, ¿me entendés? Ya. Sino, o sea, el compartir, el abrazarlos, el saber que, por ejemplo, mi mamá ponía 12 velas, creo yo, en el Ujú, árbol y la oración. Nosotros lo seguimos haciendo con mi hermano, pues, pero ¿me entendés? Esos momentos a mí son tan únicos, tan propios, ujú, que nadie me los va a quitar, ¿va? O sea, no Ujú. ujú. recuerdo, claro, en algún momento el pavo y cosas así, pero más recuerdo el estar unidos, ¿me entendés? Sí. Eso Ujú, creo que, para mí creo que eso tendríamos que buscar como esa parte. Los ujú. chavos ahora, pues, no, que me voy al puerto, sus papás en su casa, ¿me entendés? Y cuando regresan, en algún momento ya no van a estar, ¿va? Claro. Entonces, atesorar esa parte, pienso yo. Buenísimo. Sí, Híjoles. yo también quisiera agregar que parte de la publicidad también con lo que pasa ahora en las redes sociales, que a veces nos quieren vender una idea de tengo el outfit, tengo el lugar, tengo este regalo o este es mi Ujú, estreno o este, y a veces lo que dice Marvin, no solamente una Navidad se trata de esto, sino simplemente atesorar esos momentos importantes con tus seres queridos, ya sea tu familia, tus amigos, porque también algunos amigos se vuelven muy hermanos y no dejarse llevar por las cosas, por todo lo ¿qué? Material, sino que ujú, esos momentos creo que son los más importantes. Ya no preocuparse por tantas cosas que uno quiere aparentar tener en las Ujú. redes sociales, claro, sino simplemente quedarse con lo que uno sí tiene. claro. Con lo genuino, ¿no? Sí. Sí, yo creo, y comparto muchísimo lo que están diciendo porque qué chistoso que a pesar de que vivamos en un mundo que genuinamente las comunidades de consumo tienen tanto dominio, realmente podamos recobrar un poco la verdadera razón de ser de esta De la época, ¿no? Que Navidad. al final de cuentas, pues tiene un origen absolutamente espiritual, ¿no? Y al final el tema aquí es como literalmente que nazca el amor en tu corazón. Entonces, fue lo que comentabas al respecto de buscar esa reconciliación personal o volver a reconectar con tu familia, creo que es ampliamente importante porque no hay persona que creo que pueda vivir una vida en paz y tranquila cuando uno tiene algo en el corazón que no tiene que estar ahí. Ujú. Escoger a las personas justamente para poder Sí. compartir ese día creo que es muy importante. Y mi reflexión es al respecto de más que reflexión, es como un reto. Yo lo retaría a vivir una Navidad sin tener que regalar nada, sin poner en ese tiempo la búsqueda de una satisfacción material, ¿sabes? Personal. Entonces es como, ¿cómo le podrías hacer tú para celebrar aquí genuinamente, con amor, con tus seres queridos, con las personas que te importan, e inclusive ir más allá? Es como, vamos con la gente que la está pasando un poco peor, ¿no? Ujú. Y ir con ellos y compartir lo que uno tiene en el corazón para los demás. Fíjate que, bueno, yo creo que me voy a adelantar a una de tus preguntas. Que si alguna vez nos ha tocado trabajar en la época, fíjate que yo Ajá. trabajé en un canal, estaba produciendo un canal, pero el canal estaba en la zona 8 Ujú. y ahí están los llanteros, los que Ok. venden los Ah, aros, los Ajá. pinchazos. Y recuerdo que yo la verdad es que mm, tal vez se va a ir mal, pero a veces siento que el 24 o el 25 son días normales, o sea, al ritmo Ujú. que uno lleva a veces. Ajá. sí. Entonces me tocó ir y salí a la puerta del canal, fui a comprar una mi gaseosa y estaban los muchachos de ahí, ¿va? O sea, los que estaban a la par. Y lo tengo bien marcado, se llama Howard, por si nos miran. Porque nos quedamos Saludos. cuates, pues, ¿me Ok. entendés? Entonces, Ajá. la cosa es que, usted joven, ¿qué va a hacer para más tarde, para el 24? Y yo, pues, X, o sea, normal, ¿va? O sea, Ujú. pero ¿saben qué? Compramos una pizza. Yo pongo la pizza, ustedes pongan las aguas. La cosa es que para no hacértela tan larga, pues hicimos como una celebración, si lo queremos. Ujú. Nos mirábamos, pues, no nos hablábamos, sino buenos días, buenas Ujú. tardes. Ya. Y compartir con ellos, escuchar su anécdota de que, por ejemplo, don Luis, que es un electromecánico, porque quiera llevar su carro, Ok. que también tiene ahí. Aprovechamos el espacio publicitario. No, no, Ok. no. Y don Luis, ¿sabes qué me contaba ahí? Cómo era empezó a contar su rutina este año, cómo le había ido tan bien para él, porque, bueno, uno aprende, siento yo, porque al final, ¿en qué momento llegaste a necesitar tanto? Ujú. ¿Sabes? Porque Claro. yo decía, y muchas veces creo que hemos filosofado ahí con José de, ¿realmente necesito estos zapatos de Ujú. 2,500 pesos? O sea, Ujú. si me Ujú. los puedo dar, está bien, pues, ¿me entendés? Pero Claro. Pero no en qué momento llegas? Porque ellos con tan
en cosas tan pequeñas son felices, ¿me entendés? Ujú, Y a veces uno se limita. Entonces, aprendí muchas cosas de esa Navidad con ellos o de ese 24 con ellos, el compartir, el hablar. ujú. Incluso llegó alguien a cambiar una llanta, cómo lo atendían, ¿me entendés? O Claro. sea, al final toda esa parafernalia que se vivió en ese momento, más que yo les sirviera a ellos me sirvieron a mí, ¿sabes? Ujú. Para humanizarme y compartir, porque yo les decía, yo soy de la opinión, toda la gente en diciembre se vuelve buena. Todos. Ajá, Eso es muy Sí. Marvin Reyes, no de Charlie, ¿va? O sea, ajá, todos se vuelven buenos, todos quieren ayudar, pero faltan 11 meses más, ¿va? ¿Me entendés? claro, ajá. Entonces, Y en marzo, y en ajá. junio, Y acaso en abril no comen, ajá. pues, pero pues, entonces creo que esa vez fue muy marcado para mí. Incluso yo paso y si llego con un problema con el carro, ellos me reciben, entonces queda como muy marcado ese vínculo de poderte sentar en la banqueta, comer una pizza, y no para que te vean, no para que te graben, porque ahora todo es grabado, Ajá, sino el hecho de realmente compartir con esas personas que realmente te llenan y te hacen ser, pues bajarte un poquito del pedestal que a veces uno mismo se sube, ya ujú, sabes, ujú, y compartir con ellos. Yo creo firmemente como creo que todos deberíamos de pasar como esa experiencia ujú, y saber que a veces no necesitas tanto, ¿verdad? claro, Porque si ellos pueden y uno pudo, pues todos claro. podemos, ¿va? Ahí te das cuenta en dónde tienes puesto el corazón, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado trabajar en No, estas fechas, Luz? no me ha tocado, siempre he salido de Este vacaciones. año puede ser, Siempre he ¿no? salido de vacaciones. Eso lo podemos arreglar. No, no, por favor, Eso es no. vivir experiencias, ¿no crees? Es Sí, parte de la vida. sí, sí, No, sí. siempre he salido de vacaciones. Siempre hay una primera vez, Siempre es ¿verdad? la primera vez. No, la verdad es que no, pero no quisiera tampoco. Josué, vos has trabajado como 10 años así casi seguidos, ¿no? Sí, De Santa, eso, sí. Josué. De Santa. Yo creo que esta es la primera vez después de mucho tiempo, ¿no? Pues hoy tampoco. Eso lo podemos Era. arreglar también. Ibas a romper tu récord, pero no. Ahora Está. lo que sí quiero responder es lo de qué les gustaría volver a revivir. Algo así era la pregunta. Ajá, creo. como alguna tradición, algo que crean que ya haya A mí desaparecido. sí, no es que sea tradición familiar, pero sí era una tradición del país y la quitaron. Ujú. Los desfiles navideños. Y había uno de Mm. un banco, De Hate- país. de Haití de país. Ah, ¿en serio? Esos desfiles, mira, Ajá, el periférico ajá. era así, iniciaba desde como por la universidad Ok. hasta creo que Toda zona la 1, vuelta, no sé, sí, ese era entonces. Wow. gigante. Y yo me recuerdo que mi mamá me llevaba y me decía, vamos porque hay que ir y como era posible ir en bus, ir en como sea, pero llegábamos al periférico, agarrabas tu lugar y mirabas allá los cochinitos pasar y hola, hola. Y era súper Ujú. bonito. Esos desfiles sí me Ah, ¿en gustaría serio? revivir. Desfiles navideños. Sí. Sí, creo que tengo un vago recuerdo de los desfiles de. Creo que era de país, no me Sí, acuerdo. esos eran buenos. ¿Por qué Ajá. los quitaron? Sí. Pero sí. ¿Y tú, ¿Qué te Marvin? gustaría revivir? ¿Qué te gustaría revivir? A la vera. Es que son complicadas preguntas, ¿sabes? Que vienen del corazón. Ahí veo que te estamos Sí. revolviendo un poquito. Sí, como te decía, yo no soy tan asiduo a la Navidad, Ajá. pero sí, por ejemplo, puede ser el desfile país. Tengo como muy buenos recuerdos que al final, Háganlos otra vez. sí, bueno, de por sí aquí van a ver sí, no sé cuándo van a ver esto, pero el domingo va a haber aquí lo de los globos gigantes y todo Ajá. eso, pero siento yo que en aquel entonces mi mamá una vez recuerdo que me llevó a ese desfile país allá a las Américas. Ok. Porque creo que salía de la zona, no me recuerdo la verdad, pero ahí en las Américas era mira, era alegre sí. ver las carrozas, ver todo el desfile, pero después era complicado regresarte a tu casa, pues, porque no, pues uno andaba en bus. O sea, terminaba tarde ya, y Ajá. los buses antes, ya tipo 8 de la noche ya no Ujú. pasaban. Y Ujú. ese gential bajando del periférico, saliendo o sea, era un montón. Claro. Era una odisea, pero era bonito. Sí, yo tal vez regresaría como esa parte que hay gente que tal vez no tiene la posibilidad de ir a las luces campero, porque ahora es Claro. mucha gente. O por ejemplo, el árbol gallo, yo una vez fui y nunca más volví a ir, Ajá. pero tal vez Ay. volverlo más familiar y menos, ¿cómo se podría decir? Consumista en sus productos, ¿me entendés? Ok. Porque al final consumir esos productos provoca peleas, provoca incomodidades en las personas. Entonces yo Ujú. pensaría como volver un poquito más familiar, porque la época es familiar, pues, ¿verdad? Claro. Pero está marcado por un consumismo, claro. Yo regresaría como que las marcas vuelvan a hacerlo familia. Está Ya. bien que vendan el producto, Claro, pero claro. limitar también
el consumo de El cosas. consumo. ¿Y Ya. tú? Yo como tradición, la verdad es que no tengo una en mente, pero sí tengo algo que me gustaría hacer y hace muchos años no lo hago. Uy, muchísimos años. Y es que resulta que todo este tiempo que yo viví en México no está permitido quemar cohetes. O sea, ¡Hala! por ley. Y Son yo sí, ilegales. Ajá, No, son entonces, ilegales. ya, Y eso sí. entonces ahorita que estaba pensando yo, ¿y qué me gustaría hacer? Dije, a mí cuando era chiquito me encantaba quemar esas cosas porque era súper divertido y me gustaba mucho el olor A cohete pólvora. quemado. a cohete quemado, tal cual. Entonces ahorita me están dando ganas, pero no así como de quemar un montón de cosas, pero algo tan sencillo como las estrellitas, ¿sabes? A mí se me hacía como muy mágico de pequeño el hecho de que tú medio pintabas y se quedaba un poco la luz, Ajá, sí, la sí, figura sí. de la luz que formaste todavía en el espacio, todavía flotando. Y entonces dije así como, pues a mí sí me gustaría hacer eso esta Navidad. No sé si lo voy a lograr porque no voy a estar aquí y conseguir, no sé en dónde las voy a conseguir, pero sí creo Sí, que porque no te las estaría... puedes llevar, ¿va? Sí, no me las No. puedo llevar. Pero, ¿sabes? No, Marvin. Y aparte va a pasar por Estados Unidos, imagínate ahí. Pero nunca Deportado. Nunca llevaste así el montón, o sea, porque, bueno, eso de los cohetes también se me había olvidado, pues, pero Ajá. antes despenicamos la ametralladora y las metíamos en una bolsa Ok. y nosotros nos las amarramos aquí, pero como nosotros éramos niños barrio, ¿ah? Ajá. Entonces, si había alguien así como, jugamos guerritas, nunca jugaste guerritas, de Sí, tirarse las bombas y totalmente. todo. Era la cosa más divertida del mundo, pues. Sí, quemarse, o, Claro. o, por ejemplo, los juguetes que te daban, les ponía yo a veces los cohetes o las bombas abajo, así como los G.I. Joe, por ejemplo, Ajá. ¿ah? Tienen que sobrevivir. Ajá, entonces, y si eras así turbio, le tirabas así el fosforazo a la bolsa del A que la llevaba. madre. Sí. Los cachinflines, por eso los Ay, prohibieron, sí, las eso guerras lo de Ah, porque cachinflines. eso prohibieron. sí me acuerdo mucho de eso, pues. Sí, es algo que genuinamente, pues ahorita me vino mucho el recuerdo porque era como una diversión, una línea, un poquito de riesgo, Ajá, Ajá. la ¿sabes? adrenalina. La Ajá. adrenalina de estar ahí haciendo Extremo. algo, quemar algo y así. Quemar algo, una casa, ¿vale? Así como el meme de la niña, ¿no? Que está sonriendo y la casa atrás quemándose. Ajá, sí, como el meme. Sí. No, pero sí Quemar algo. O sea, quemar los cohetes, pues. Ajá. O las ¿Nunca te quemaste el estrellitas. estreno? No. No, ¿y tú, Lo? No. No, es que yo casi no quemaba tanto porque no me dan permiso. Sí. Porque Sí, yo quemaba nena. genuinamente a que mis papás no se dieran cuenta. Los que sí eran Ok. los tronadores. Ah, los Eran que una tirabas bolita, hacia el ajá. piso. Entonces yo ahí hacía mi caminito y ahí iba feliz, nada más. Y los Ya. palitos esos que los raspas en el piso. Iban tronando. Ah, y ok. ajá, esos Sí, eran bonitos. porque los que sí hacíamos como en familia, en mi casa aquí, eran los volcancitos, porque era mi papá el que los ponía allá y nosotros veíamos, y las estrellitas. Pero todo lo demás más violento era siempre como que en la casa de alguien escondidas, más. Claro. Ajá. Y entonces Sí. sí que no se dan cuenta, porque sí, mi madre era muy estricta. en Poner ese los sentido. volcancitos acostados para que dieran vuelta. Eso sí. Ay, qué bonito. Entonces sí, la Hay verdad unos es que que se eso llaman sí me da... chiltepes ahora, ¿no? Sí, los chiltepes. Ah, que son como Sí. volcancitos chiquititos, ¿no? De Como bolsillo. unos Tienen un huevitos. No, efecto son muy como unos similar, huevitos ¿no? así que tienen la mecha. Ajá. Ajá, Muy buenos. sí. Entonces, Ajá. la verdad es que eso sí, me gustaría como que, no revivir la tradición, porque sé que la tradición existe, pero como que yo hacerlo. Claro. Porque Ajá. llevo, ¿qué será? Eso lo Más podemos de solucionar, 20 mira. años de no hacerlo. Eso, Marvin. ¿Qué proponen? Bueno, regresé aquí, Tal. si permiten. Aquí Acá, de una allá vez. afuera, Aquí pues. es. Allá afuera. Pues sí. Buenísimo, buenísimo. Pues sí, equipo. Entonces, pues para finalizar, no sé si quieren compartir algún mensaje final sobre la Navidad, algo que quieran decir de corazón a todos los que nos están viendo ahorita. Bueno, no, nada, solo felices fiestas para todos, que cada quien pues las pase a su manera, tanto los que están pasando por buenos o por malos momentos, porque pues cada quien está pasando por su propio mundo, pero simplemente pues felices fiestas, que la pasen bien, que coman muchísimo y si pueden, que se compren algo para ustedes. No dejar un momento de pensar tal vez en los demás, sino darse algo que quizá en el año no se pudieron comprar por X o Y cosa y darse un regalo. Yo sé que la Navidad no es solo un regalo como tal, Ujú. pero darse uno, porque también eso es bonito. Ok, Nada más. gracias, Lou. Hay un mensaje así. Es que no sé la vida. Y Marvin. No. O date un mensaje a ti Date un mismo. mensaje. No, yo creo que buscar la reconciliación, lo que decía al inicio, reconciliarse con uno mismo, darse ese chance de tener paz. Creo que eso, de entre tanto alboroto, entre tanta bulla, dentro de tanto que hay en esta época, Ujú. uno sentarse a analizar
pensar y buscar la paz de uno para poder dar paz a la gente, porque creo que eso es bien importante. A veces puede haber una mesa llena de muchas cosas, pero no hay paz, ¿va? O sea, salen las broncas, entonces creo que lo importante es buscar la paz con uno. Si son creyentes, buscar a Dios y que la pasen bien, la verdad, que la pasen bien, que abracen a la gente lo más que puedan, a la gente que quieren, que los abracen, y porque son cosas que a veces no vuelven, ¿verdad? Entonces, Claro. felices fiestas. Felices fiestas. Y bueno, de mi parte, pues básicamente es regresar al fundamento, ¿saben? Yo me he dado cuenta que hay muchas personas hoy en día que genuinamente no saben dónde viene la Navidad. Independientemente de si son religiosas o no son religiosas, yo creo que vale mucho la pena darle como que doble clic a la historia e ir al fundamento y decir por qué celebramos esto, ¿no? Y entender el verdadero sentido de lo que estamos celebrando, que fue algo que técnicamente hasta partió en la manera en la que medimos la historia hoy en día, ¿no? De antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, creo que regresar a ese fundamento es muy importante. Creo que regresar a entender que esto es un tema más del corazón que de todo lo demás y que obviamente hay que celebrar, por supuesto. Al final somos seres humanos que habitamos este mundo y es una celebración y vivirlo con el corazón correcto. Entonces, así que pues, finalizamos el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente episodio de La Voz Charlie. Adiós. Nos vemos. Yeah.